Muy buenas tardes aquí en Colombia y buenas noches aquí en Colombia y buenas tardes en México. Gracias, doctora Nora, por la invitación que me hace nuevamente para participar activamente en este foro internacional de costos de la ITSON, institución que apreciamos y queremos bastante aquí en Colombia porque somos como gemelitos desde aquí en las unidades tecnológicas de Santander en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Es un placer para mí estar con todos ustedes para compartir unas experiencias de aprendizaje a través de una investigación que estoy haciendo sobre el tema de las empresas familiares, el cual los hemos enfocado hacia la forma de los costos como ellos los manejan. Es importante las empresas familiares tenerlas muy claras porque es el motor productivo de una región, es el motor productivo de un país y por medio de ellas pues se genera empleo, calidad de vida, la economía mejora y tiene un contexto muy importante en cualquier parte del planeta y del mundo. México no se queda atrás en la composición de su economía empresarial a través de la gestión y el desarrollo de las empresas familiares. Vamos a compartir las diapositivas para empezar a interactuar con ustedes y poder ahondar en el tema o en la temática en que estamos trabajando conjuntamente desde aquí, desde Colombia. Dame un segundo. Bueno, creo que ya tienen la imagen ahí en pantalla. La conferencia de hoy está relacionada con los costos de las empresas familiares, una oportunidad para crecer competitividad, para crear competitividad en el mercado. ¿Por qué los costos son fundamentales en las empresas familiares? Son fundamentales porque en ellas se emana todo el proceso productivo, competitivo y de financiación. La utilidad está a través del costo. La forma como manejemos los costos, podemos tener empresas familiares saludables y competitivas en una región. Para entender un poco más sobre el proceso de las empresas familiares y la forma de costo, de costeo, vamos a tener una forma global de conocer qué es una empresa familiar, de saber sus características y poco a poco vamos entrando en el mundo del contexto del costo de esos tipos de empresas u organizaciones familiares. ¿Qué es una empresa familiar? Si miramos el contexto de la gráfica, aparece el núcleo familiar, papá, abuelos, mamá, hijos, y eso es en sí una empresa familiar, una unidad empresarial, es decir, aquella que produce capacidad económica, aquella que da utilidad a través de la venta de un producto o un servicio, pero que tiene una característica fundamental. Y es que ese liderazgo está centrado o está controlado o está influenciado por el grupo familiar y por el grupo familiar de mayor jerarquía. Es decir, estamos hablando de papá, estamos hablando de mamá, como los dos fuentes principales del eje familiar y que son los que conducen, los que dirigen, los que administran, los que toman la decisión fundamental dentro del componente empresarial de la familia. Claro, puede estar integrado por los hijos, puede estar integrado por abuelos, puede estar integrado por los tíos, por primos o en sí por diferentes grados de consanguinidad que llevan a la creación de empresas familiares. Recuerden fundamentalmente esto, ¿sí? Una empresa familiar tiene un liderazgo y ese liderazgo fundamental se centra, se emana en la cabeza de la familia. Y la cabeza de la familia, papá, mamá y papá como eje central del proceso de familia y como eje central de una empresa familiar. Vamos a mirar las diferentes características que podemos encontrar o que tienen las empresas familiares en Colombia y que en sí genera una característica similar. Lo que cambiarían son algunos porcentajes. Creo que en México son un poco más fuertes, en España son más fuertes la cultura de las empresas familiares. En Colombia la hay, es un motor fundamental, pero han sido un poco como descuidadas, el Estado como que no las tiene en cuenta y no se han interiorizado en ellas y no han permitido conocer la importancia de una empresa familiar. Entonces, miremos el contexto general de lo que pasa en mi país, aquí en Colombia. Las empresas familiares representan el 86% del núcleo familiar, del tejido empresarial de mi país. 86%. Una capacidad no menos despreciable para generar utilidades, para generar capacidad emprendedora, para generar capacidad productiva, para cambiar niveles de vida, es decir, mejoramiento en los niveles de vida,
que la empresa hacia eso va. Y las empresas familiares son principalmente los núcleos donde empiezan esa formación. Quizás algunos de ustedes ya tengan algún emprendimiento y ese emprendimiento se va a convertir en un futuro muy cercano en una empresa. Ahorita están en un negocio, el negocio lo transforma y lo vuelve una empresa, una unidad empresarial, y lo más probable es que sea integrado por ese grupo familiar donde ustedes pertenecen. En mi país es un 86%. Bastante oneroso esa cifra, ¿no? 86% que genera la capacidad empresarial, el tejido empresarial de mi país, ¿sí? Tan solo un 14% no son empresas familiares, sino son otro tipo de formación empresarial que las hay, claro que está, y que también tiene un aporte significativo. Ahora, si miramos lo que esas empresas familiares le aportan a Colombia dentro del Producto Interno Bruto, y conocemos qué es el Producto Interno Bruto, toda la producción de bienes y servicios que se crean o se gestan o se hacen en un país. El 65%, es decir, un peso bastante fuerte. Es decir, esas empresas familiares están generando un factor importante dentro de la composición empresarial de mi país, aportando capital, aportando un empleo, aportando productividad, pagando impuestos, en fin, generando niveles económicos de productividad y competitividad dentro de la región donde están y dentro del país. 65% de lo que se produce en el país, de los productos y de los servicios que se genera en el país, lo producen las empresas familiares en Colombia. Entonces, el tope que estamos viendo con un 86%, que es el tejido empresarial, la gran mayoría, y un 65%, 15 puntos por encima de la media porcentual del 50%. Es decir, tenemos un valor importante para el análisis, para la comprensión de lo que son esas empresas familiares. Ahora hay un punto fundamental. Miramos este punto fundamental. Del 70 al 80% son MIPYMES, medianas y pequeñas empresas. Es decir, el grueso empresarial de mi país, unidades empresariales pequeñas, grupos familiares, aquí y allá, ¿cierto? Un círculo bastante importante de generación, de un 70 a un 80% son en empresas pequeñas, medianas y pequeñas, que están trabajando conjuntamente y que le dan una fuerza productiva del 65% como Producto Interno Bruto, y que la unión de todas ellas nos dan 86% del tejido empresarial. Datos importantes que no se pueden despreciar, datos importantes que no se pueden dejar pasar por alto y que de una u otra forma son de gran interés para todos los que estamos aprendiendo y conociendo toda la gestión de las empresas familiares. Otro punto importante como característica fundamental de las empresas familiares, que no solamente es en Colombia, sino es a nivel general. La sucesión. ¿Qué es la sucesión? Es entregar el poder, el mando. Esa sucesión o esa entrega de ese poder, de ese mando, depende del grado de consanguinidad. ¿Qué es el grado de consanguinidad? Ustedes y yo lo entendemos, que va unido desde el padre como cabeza mayor y mamá como cabeza mayor. Grado primero de consanguinidad, los hijos. Segundo, los primos, tíos, sobrinos, nietos, y van ampliando todo ese punto. Característica fundamental es que como la sucesión se da dentro de la consanguinidad, esa sucesión no se da quien maneje la empresa a un ente que no sea familiar de ese grupo empresarial. Muy rara vez, muy rara vez. Normalmente es un porcentaje alto que está manejando, más del 90% de esa sucesión se dan en grupos familiares. Es decir, mantiene su hegemonía, ese liderazgo y esa capacidad de tomar decisiones a través del grupo familiar. No dejan para nada personas externas de la familia que se involucren en niveles jerárquicos de amplio tope para dirigir estas empresas. Entonces, hay una característica fundamental que siempre van a estar ellos para mantener el legado empresarial dentro de la conformación de esa organización que se creó en un tiempo estimado y que van conformando un punto fundamental. Pero esas características que están también generan un punto de preocupación y que no es tan efectivo. Cuando hablamos la tasa de supervivencia, cuando hablamos de una tasa de supervivencia que está en una ventana de observación de 5 años, en 5 años se mira cuántos perduran, cuántas de esas empresas están ahí, que se crearon en el año, por ejemplo, en el año 2020, ¿sí? Estábamos en 2024, en la mitad casi de un 2024,
Entonces estamos llegando a un punto que es complicado y que es de análisis, y nos dice que un 33.5% son las que sobreviven, ¿sí? 5 años no es mucho, 5 años con un bebé, apenas está construyendo esa unidad empresarial, apenas está dando forma, apenas está logrando mantenerse. Y uno de los problemas de esa durabilidad, o de esa permanencia, de esa supervivencia, es el mal manejo que estas empresas familiares están teniendo en la gestión de costos. Son los puntos fundamentales. No administran muy bien los recursos, no administran muy bien la forma de elaboración, producción o comercialización de sus productos o servicios. Y por lo tanto, pues genera dificultades en el proceso y al momento en que llegan, se paran. Otra característica fundamental de la supervivencia es porque hay conflictos familiares, desuniones, en fin, y toman la decisión de, si lo ponemos en término colombiano, desbaratar o desunir la empresa y llegar a su punto final. Puntos fundamentales, características: 86% como empresa, 75% el aporte del Producto Interno Bruto, el 70% y el 80% son MIPYMES, y dentro del 60 y 70% producen la capacidad productiva de empleo en el país, la sucesión que se da y la supervivencia de esos 5 años. Punto fundamental dentro del desarrollo organizacional, que se crean constantemente, ¿sí? Se crean constantemente, pero al mismo tiempo su perdurabilidad, su permanencia es muy pobre, 33.5%, no llegamos ni a la media porcentual. Es decir, hay una diferenciación bastante complicada que nos permite tener y saber qué es lo que está sucediendo, y uno de los puntos claros, como lo dije anteriormente, es la mala gestión que tienen en relación a sus costos. Entonces son puntos que están ahí y que de una u otra forma pues nos tienen ese esquema fundamental dentro de esa productividad. Vamos acá tantico que no me quiere dejar pasar la diapositiva. Vamos a ver acá, ya, la podemos pasar. Vamos a mirar dentro de este término fundamental cuáles son los costos que estas empresas familiares más manejan dentro de un costeo normal general. Miramos la gráfica: costos variables, costos fijos, costos indirectos. Ustedes lo ven muy bien. El costo variable, un 50%, es el más grueso del costo o costeo que las empresas familiares están manejando. Decliva un 20% para llegar a un 30%, es decir, del costo variable al costo fijo se disminuye un 20%, ¿sí? 20%, es decir, ese costo fijo llega del 30%. Y del costo variable al costo indirecto tenemos un 20%, es decir, se disminuyó un 30%. En total, ¿qué podemos mirar? Que el costeo fundamental de las empresas familiares está radicado en los costos variables. ¿Qué implica eso? Que el costo más utilizado sea el costo variable, y el que menos se tenga en cuenta o que menos se utilice, el que menos se analice por esas empresas familiares, son los costos indirectos. Recordemos algunos conceptos de este costeo para determinarlo y saber qué es lo que puede estar pasando. Miremos puntos fundamentales. ¿Qué es un costo variable? Sí, todos ustedes ya lo saben, pero recordemos: costo variable aumenta o disminuye según aumenta o disminuye la producción. Entonces, ¿qué tiene? Si revisamos acá a la gráfica anterior y vemos los costos variables, ¿qué nos están diciendo? Si el costo variable depende de la productividad o la producción que tenga la compañía. ¿Qué estamos mirando? Que los niveles de productividad y de mercado son muy diferentes, y que en momentos habrá picos altos y otros picos bajos o picos medios donde interviene la producción, y ese costo variable está constantemente fluctuando, porque el mercado tiene una inestabilidad sorprendente y no tiene un proceso adecuado. En mi país tenemos dificultades de inflación, tenemos dificultades de desempleo, y eso hace que la productividad empresarial pues descienda, y que tanto van a producir si no se está vendiendo. O vendemos o no ganamos, o cómo lo hacemos, y a través de ese costo variable empiezan esos picos a fluctuar constantemente para llegar a determinar como una importancia, que es el análisis de las empresas familiares como unidades pequeñas. Recuerda, son medianas y pequeñas,
de ese tipo de organizaciones que están ahí mirando, observando cómo es la forma de su costo, cómo lo llevan hacia un punto final. Costos fijos, el término lo determina, ¿no? Lo leo tal cual. Aquellos costos cuyo pago es asumido por la empresa de manera constante, independientemente de su participación dentro del proceso productivo. Es decir, no hay una variación, siempre lo vamos a tener, siempre van a ser los mismos, son los costos fijos durante ese año contable. Esos costos fijos, ¿cuántos los tenemos? Un 30%. 30%. ¿Qué podemos pensar de ese costo fijo de un 30%? El salario puede ser un costo fijo cuando el salario es determinado por una base fundamental, cuando no hay variación, por ejemplo, no es pago por productividad, no es pago por venta, no hay comisiones de ventas, sino son salarios fijos, que son los que se están manejando bastante en nuestro país, aunque ya se empieza, hace rato hay una variabilidad, pero a través de las ventas. Entonces, ¿qué estamos mirando? Que esas mismas compañías, en ese manejo de costeo, quizás su elemento de productividad y de aporte del empleo está estimado o está relacionado al mismo tiempo la variación económica. Y por último, llegar a los puntos, a los costos indirectos. ¿Sí? Y como el nombre lo dice, ¿qué son esos costos indirectos? Costos que se incurren directamente en la elaboración de un producto o en la prestación de servicio. Cantidad que entran ahí constantemente y que no los tenemos, no los podemos cuantificar. Y como no los tenemos cuantificar, entonces nos cuesta trabajo poderlos evidenciar fácilmente. Costos variables, costos fijos, costos indirectos, que es la base fundamental dentro de lo genérico que se maneja en los costos y que estas empresas familiares manejan esos tres tipos. Costos variables, costos fijos, costos indirectos. Recordemos, variables es el de mayor importancia para las empresas familiares. Segundo, los costos fijos y tercero, los costos indirectos. Cada uno con su importancia mayor, cada uno con su importancia media y el otro con su importancia menor. Fundamental que las empresas familiares empiecen a determinar por qué están utilizando o por qué tienen más presente un costo variable que un costo fijo, que un costo indirecto, la forma de producción, la forma de comercialización, la economía del país que hace que cambie sus procesos productivos, en fin, son diferentes variables que este tipo de compañías familiares o empresas familiares deben estar pendientes para poder determinar una mejor gestión de costos dentro de su labor que hacen y puedan jugar, si se puede llevar así, con ese costeo independiente, con este costeo variable, con este costeo fijo, con este costeo indirecto, para tener una mayor y mejor productividad dentro de lo que ellos pagan. Muy bien, entonces, importantísimo, teniendo en cuenta los conceptos básicos de cómo estas empresas familiares van gestionando y van transformando elementos fundamentales. Seguimos avanzando. ¿Por qué es importante la gestión de los costos? Es importante en general para cualquier tipo de empresa, pero para las empresas familiares es fundamental. Dice, la gestión eficaz de costos ayuda a las empresas familiares ¿en qué? Mejora su rentabilidad, fundamental. Si ustedes y yo manejamos esos tres niveles de costos básicos, los variables, los directos y los indirectos, nos va a permitir una mayor capacidad de rentabilidad, es decir, vamos a tener mayor capacidad o flujo de efectivo, flujo de dinero. Entonces, a través de ese flujo de dinero, ese flujo de efectivo, la empresa puede empezar a mantenerse y a tener elementos diferenciados y a luchar por lograr una sostenibilidad en el mercado. Es decir, recuerden, un 33.5% en la ventana de observación de 5 años se mantiene. El total que nace en empresas familiares constantemente, uno escucha, no, confirmación familiar, empresa familiar, pero no tienen la perduración. Lo dijimos anteriormente y lo repito, no tienen una gestión eficaz de los costos. Entonces, como no hay una gestión eficaz de los costos y no manejan muy bien el costeo, si hacen una prenda, por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy, somos fuertes en calzado, marroquinería, pero muchas de esas unidades empresariales, que la gran mayoría, si no el 100%, son empresas familiares, no manejan un determinado costo. Entonces hacen un par de calzado en cuero o en X material, sintético, no sintético, en cuero, no cuero, en fin, sandalias o otros elementos de calzado, pero tienen un estimativo general y muchas veces como a ojo y no manejan específicamente unidades productivas que determinen cuánto me sale o le sale a la empresa fabricar X tipo
o clase de calzado del zapato para la venta del comercio. Entonces, si no hay eso, la rentabilidad no se va a determinar efectivamente. Y si no hay una rentabilidad que se determine efectivamente, pues vamos a tener complicaciones. Aumentar su competitividad, que es el título de esa conferencia. Entonces, si manejamos bien la gestión de costos, ¿sí? La mantenemos en un equilibrio, intentamos mantener sana, voy a ser más competitivo en el mercado. ¿Por qué? Porque al reducir costos o mantener costos estables, mi unidad de precio final puede ser mayor o menor de los precios que están en la competencia y mi producto enfocado hacia la calidad, la productividad, la satisfacción de las necesidades, del gusto o del deseo que tiene ese cliente en el mercado, pues le va a producir mayor espacio y le va a permitir ser más competitivo dentro del mercado. Y esa competitividad lo lleva a una sostenibilidad. Entonces vamos unidos. 5 años, 33.5%. No manejamos costos. Si manejáramos costos, tenemos rentabilidad y seguro que ese porcentaje aumentaría. Si tuviésemos una mejor gestión de costos, seríamos más competitivos en el mercado con las diferentes organizaciones que están. Alcanza sus objetivos financieros, es decir, hay recursos, hay flujo de efectivo entrante, en el cual lo podemos mantener sano y saludable a la organización, a la empresa, para mejorar diferentes actividades que ella requiere, ¿cierto? Identificar el área donde se puede mejorar la eficiencia y la productividad. Si manejamos muy bien la gestión de costos, decimos, es que en el área tal, en el área de aquí, en el área de corte, en el área de producción, en el área de ventas, en el área de talento humano, en fin, en todas las áreas que componen una organización empresarial y de este tipo familiar que no se quedan atrás, pues vamos a identificar los costos, cómo los podemos llevar a un punto final para desarrollarlo, identificar esas áreas que son fundamentales donde miramos qué tan eficientes son en su productividad y qué tan eficientes son en el proceso, qué tan eficientes son. Y si somos muy eficientes, somos productivos. Si somos productivos, somos competitivos. Si somos competitivos, tenemos mayor rentabilidad. Y al tener rentabilidad, competitividad y productividad a través de la eficiencia, los objetivos financieros están ahí, fluctuando, ¿cierto? Y es lo que tenemos que hacer. La importancia de lo que ustedes están estudiando. La magnífica elección que ustedes hicieron al tener y manejar los costos empresariales, los costos de una organización. Importancia de esa gestión de costos, fundamental para un desarrollo competitivo de nuestras empresas. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para mejorar esa gestión de costos que de pronto están mal en estas empresas familiares? Primero, dice que implementar un presupuesto y realizar un seguimiento del gasto. Si no tenemos presupuesto, si no sabemos lo que tenemos, no podemos saber lo que gastamos. Un dicho muy popular aquí en Colombia, de pronto en México también sea, dice, paga lo que debes y sabes lo que tienes, ¿cierto? Tengo mi presupuesto, sé cuánto dinero tengo y debo saber, dentro de esa gestión de costo, con lo que tengo acá, cuánto es lo máximo o lo mínimo que puedo gastar. Presupuesto más gasto. Si no hago ese ejercicio simple, esa gestión de costos empieza a desmoronarse. Esa pirámide que se había construido empieza a caerse, ¿cierto? Ese equilibrio que teníamos empieza a desequilibrar y produce elementos negativos dentro del proceso empresarial. Otra estrategia fundamental es cómo negociar con los proveedores. Buscar esa alianza estratégica con el proveedor que me entrega la materia prima para la producción de mis productos, para la gestión o la elaboración o la prestación de mis servicios. En fin, toda empresa requiere proveedores, indiscutiblemente, sea comercial, sea industrial, sea de servicios, requiere proveedores. Y un punto estratégico es para mantener los costos saludables, o sea, gestión de costos, es tener una alianza estratégica con esos proveedores que me permiten a mí el funcionamiento empresarial. Punto fundamental que nuestras empresas, en caso en Colombia, no lo hacen en empresas familiares. Hablando de empresas familiares, recuerden, MIPYMES, medianas y pequeñas, un 86% del tejido empresarial, un 65% del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasa? No están invirtiendo en tecnología. Al no invertir en tecnología, pues hoy en día requerimos y necesitamos elementos tecnológicos. Si ustedes y yo no estaríamos acá viéndonos a distancia, a estas horas desequilibradas, ¿no? De distancias de un país a otro, a través de la tecnología nos permite avanzar y tener esa oportunidad de comunicarnos.
Si la empresa decrece o no invierte capital de esa rentabilidad que tiene, esa gestión de costos empieza a decaer, porque la tecnología nos está permitiendo reducir a gran escala, a un abismo muy grande, reducir el costeo en unos elementos de producción. Esto no indica que se va a afectar en gran parte la contratación y la empleabilidad, ¿no? Siempre el talento humano es esencial y fundamental. Y si sale porque en la actividad que hace X o Y personas la reemplaza elementos tecnológicos, esa persona se capacita y se adapta para otros procesos empresariales. Eliminar el desperdicio y reducir los costos operativos, fundamental. Los costos operativos son fundamentales dentro del proceso y tenemos que evidenciar. Y desarrollar una cultura de ahorro de costos, fundamental. Cómo manejamos y cómo evitar desperdicios en nuestras empresas hacia un punto negativo dentro del contexto empresarial. Esto que hemos visto acá, todo esto que hemos hablado acá, estoy pasando nuevamente las diapositivas, todo esto que estamos mirando, todo este contexto de las empresas familiares, si manejamos un costo adecuado, si tenemos muy bien la gestión de costo, ¿para qué sirve? Nos va a llevar a la competitividad. ¿Y qué es la competitividad? Cuando mi empresa, si miramos la gráfica, tiene algo más que la otra. Aquí se ve la gráfica que están compitiendo la meta, el otro va como un carrito ahí, parece como los picapieras, pero con motor, en fin, el otro va corriendo, pues es un más competitivo. Los costos nos hacen más competitivos porque los reducimos, porque los adaptamos y porque podemos mejorar efectivamente la productividad empresarial. Y al mejorar efectivamente la productividad empresarial, pues estamos ampliando unos elementos fundamentales dentro del desarrollo competitivo de nuestra región. Los costos, recuerden, lo que ustedes hacen, lo que están aprendiendo, lo que están manejando. Y seguro que sí, en la ITSO lo manejan y lo aprenden muy bien y lo van a explotar a través del tejido empresarial de su país. Y ojalá lo exporten a todo el planeta, a todo el mundo. Necesitamos chicos como ustedes que generen capacidad competitiva a través de una buena elección de una gestión de costos. Muchas gracias. Ese era el tema compartido para hoy. Y bueno, estamos aquí en ese punto efectivo y mil gracias por escucharme. Un abrazo enorme para la doctora Nora. Un abrazo grande para todos aquellos que me están escuchando y me están viendo en este momento. Desde aquí de Colombia, desde las unidades tecnológicas Santander, un abrazo grande como hermanos, como amigos que somos dentro del trabajo competitivo. Espero poderlos haber entrado un poquito dentro de su conocimiento y dejar esa semillita del manejo de una buena gestión de costos para que la productividad y la competitividad en nuestras empresas se creen mayor y tengan mayor productividad y generemos calidad de vida que nos interesa. Un abrazo para todos, que estén muy bien, nos encontraremos muy pronto. Doctora Nora, muy amable, muchas gracias y hasta pronto.